Imagina un mundo donde la chispa de la informática personal nunca hubiese alcanzado la misma intensidad. Un mundo en el que Microsoft, aquella joven empresa nacida en la ambición de dos amigos, jamás se convirtiera en el titán que conocemos. Imagina por un instante que la sociedad digital de hoy se hubiese construido sobre cimientos distintos, más frágiles, menos unificados. Ese universo alternativo comienza con una sola pregunta. ¿Y si Bill Gates nunca hubiera hecho la alianza con IBM? Bill Gates nació en Seattle, hijo de una familia acomodada, pero no rica. Su mente estaba obsesionada con los algoritmos desde la adolescencia, y su ambición lo llevó a abandonar Harvard para fundar Microsoft junto a Paul Allen. En la historia real, Gates consiguió el golpe de suerte que transformó su destino. IBM, el gigante azul, lo eligió para proveer el sistema operativo de su primera computadora personal. Esa alianza fue el trampolín hacia la hegemonía. Pero en este otro mundo, las piezas no encajaron de la misma manera. Corre el año 1980. IBM busca desesperadamente un socio que le ofrezca un sistema operativo fiable. Gates, con su habitual insistencia, se acerca a las oficinas del gigante. En la línea temporal que conocemos, negocia con una mezcla de audacia y frialdad, obteniendo la licencia que lo haría dueño de un imperio. Pero aquí, en este universo alternativo, la reunión es diferente. Un ejecutivo de IBM, cansado de la arrogancia juvenil de Gates, se inclina hacia atrás en su silla y lo observa con un gesto de desdén. Demasiado joven, demasiado arriesgado. No vamos a confiar en usted. Y así, con una frase fría y definitiva, la puerta se cierra. IBM decide irse con Digital Research, dejando a Microsoft fuera del contrato que definiría el futuro de la industria. Al principio, Gates no se inmuta. Convencido de su talento, repite a sus colegas que Microsoft encontrará otro camino. Pero sin IBM, el ascenso se torna más lento, más incierto. Paul Allen, siempre más pragmático, percibe el peligro. La empresa necesita clientes grandes, necesita legitimidad. Sin ese respaldo, Microsoft queda atrapada en un mar de competidores que también sueñan con el mismo trono. En este mundo alternativo, los 80 no son la década del dominio de Windows, sino de un mosaico caótico de sistemas rivales. Digital Research se convierte en la reina del software acompañando a IBM en su expansión. Apple, con sus Macintosh, logra un espacio más fuerte, pero sigue siendo percibida como una opción de élite, no el estándar universal. Microsoft sobrevive, sí, pero relegada a un papel secundario, produciendo programas de ofimática y vendiendo licencias a fabricantes menores. Gates, que en nuestra realidad fue el hombre más rico del planeta, aquí se encuentra atrapado en una eterna lucha por relevancia. Y sin embargo, el hambre de poder no desaparece. Bill Gates sigue siendo un estratega frío, un visionario obsesionado con controlar el destino de la informática. Pero cada intento choca contra un muro. Su obsesión por crear un sistema operativo universal lo lleva a desarrollar una versión primitiva de Windows, pero nadie la adopta masivamente. El mercado ya está saturado. El nombre Microsoft aparece en revistas tecnológicas, pero nunca en portadas de periódicos globales. Gates comienza a sentir el peso de un fracaso silencioso. No perdió todo, pero tampoco conquistó nada. En su círculo íntimo empiezan a aparecer las primeras grietas. Paul Allen, cansado de la lucha constante, enfermo y desencantado, decide abandonar la compañía mucho antes que en la vida real. Sin su amigo, Gates se ve obligado a asumir más responsabilidades. Su carácter, ya conocido por ser implacable, se endurece hasta rozar la paranoia. La oficina se convierte en un campo de batalla de egos, con Gates controlando cada detalle, cada línea de código, como si de esa vigilancia dependiera su redención. La ascensión alternativa de Gates es sombría. Nunca alcanza la cima de las listas de millonarios, pero acumula una fortuna respetable, suficiente para comprar mansiones, codearse con ejecutivos y mantener la ilusión de grandeza. Sin embargo, esa grandeza no es reconocida fuera del reducido círculo de la industria. Cuando asiste a conferencias, no es recibido como el emperador del software,
sino como un competidor más, un hombre brillante cuya ambición nunca alcanzó el combustible necesario para incendiar el mundo. El mundo, mientras tanto, toma un rumbo distinto. La falta de un estándar unificado retrasa la democratización de la informática. Las empresas luchan por compatibilidad, los usuarios se frustran, la revolución digital avanza, pero a trompicones. Internet llega más tarde, el correo electrónico se fragmenta en plataformas inconexas, y el sueño de una red global tarda casi una década más en consolidarse. Todo porque aquella alianza con IBM nunca existió. Pero Gates no renuncia. Su obsesión con el control lo lleva a buscar otros terrenos. En los 90, invierte en software educativo y en herramientas de oficina. Microsoft Office logra cierta popularidad, pero no es suficiente para convertirlo en un icono mundial. Mientras otros empresarios emergen como titanes, Steve Jobs en su retorno a Apple, Larry Page y Sergey Brin con Google, Gates se convierte en una sombra de lo que pudo ser, un hombre siempre presente en segundo plano, pero nunca dueño del escenario. La caída inevitable se acelera cuando el mundo gira hacia la web. Microsoft, atada a un legado de sistemas inestables y clientes dispersos, no logra adaptarse a la velocidad de la nueva era. Sus intentos de crear un navegador fracasan frente a Netscape y luego frente a Google. Las acciones de la empresa, que alguna vez prometieron una fortuna, caen lentamente hasta que Microsoft se convierte en una compañía mediana, adquirida por un conglomerado tecnológico japonés a principios de los 2000. Gates, que soñó con ser el emperador del software, termina como un asesor con título honorífico, sin poder real. En lo personal, la derrota lo consume. Aunque sigue teniendo dinero, siente un vacío insoportable. La historia no lo recordará como el hombre que cambió el mundo, sino como un visionario fallido, un genio que estuvo a un paso de la gloria y tropezó. Su vida privada se llena de tensiones. La obsesión que lo movía ahora se transforma en amargura. Sus entrevistas suenan más como quejas que como inspiraciones, y en los pasillos de la historia, su nombre aparece al margen, junto a otras figuras que casi lo lograron. Pero la reflexión más oscura no está en su caída personal, sino en las consecuencias colectivas. Sin Microsoft como fuerza dominante, el mundo de la informática nunca se unifica. La brecha digital se prolonga, millones de personas en países en desarrollo tardan mucho más en acceder a computadoras asequibles. El software pirata prolifera porque no hay un estándar económico. Las universidades enseñan lenguajes distintos en cada región. Internet, cuando finalmente se consolida, lo hace bajo la hegemonía de Google y Apple, dejando a Microsoft como un recuerdo desvaído. Así, este universo paralelo nos revela la fragilidad de la historia. Un sí o un no en una sala de reuniones pudo haber cambiado no solo la fortuna de un hombre, sino el rumbo de la civilización digital. Bill Gates, sin IBM, no es el magnate que conocemos. Es apenas un fantasma de lo que pudo haber sido. Un millonario más, pero no un símbolo. Un hombre recordado no por haber conquistado el mundo, sino por haberlo rozado con la punta de los dedos y dejarlo escapar. El año 2001 llega con un sabor amargo para Bill Gates. En el mundo real, Microsoft dominaba con Windows instalado en casi todos los hogares y oficinas. Pero en este universo alternativo, Gates observa desde su oficina cómo su compañía, absorbida por un conglomerado japonés, pierde identidad. El logo azul de Microsoft ya no significa nada. Sus productos sobreviven, sí, pero como herramientas periféricas sin el poder de dictar el futuro. Él, acostumbrado a pensar en grande, se siente como un rey destronado, rodeado de murallas que se derrumban lentamente. Con 45 años, Gates ya no es el hombre más rico del mundo. Es millonario, pero en un mar lleno de titanes que crecieron en su ausencia. Steve Jobs, desde Apple, lo supera con una visión renovada. El iPod y pronto, el iPhone transforman la música y la comunicación. Larry Page y Sergey Brin gobiernan el universo digital con Google. Jeff Bezos convierte Amazon en el mercado del planeta. Y Gates, en cambio, aparece en las páginas de las revistas de negocios como
el genio que nunca alcanzó la cima. Una frase que lo persigue como un eco doloroso. La caída es más psicológica que económica. Gates, acostumbrado a que todo el mundo lo escuchara con atención, comienza a sentir que su voz ya no tiene peso. Da conferencias, escribe artículos, pero nadie lo cita como a los otros. Sus palabras se desvanecen en la niebla de un presente que lo ha superado. Cada vez que observa un computador en manos de un estudiante, cada vez que escucha la palabra Windows asociada a un recuerdo lejano, la amargura lo consume. Él sabe que pudo ser distinto. Sabe que la historia, en algún otro rincón del multiverso, le otorgó la corona que aquí le fue negada. Y entonces ocurre un quiebre. Ante la imposibilidad de volver a reinar en el software, Gates decide reinventarse. Empieza a invertir en política. Habla de regulación tecnológica, de impuestos, de globalización. Sueña con convertirse en un arquitecto del futuro desde el poder legislativo o incluso desde una candidatura presidencial. Pero su reputación empresarial nunca fue lo suficientemente grande como para darle esa plataforma. Sin la aura del hombre más rico del mundo, sus ambiciones suenan vacías. Es recibido como un exempresario frustrado que intenta encontrar sentido en un terreno para el que no nació. El mundo lo percibe como alguien que no acepta su derrota. En su vida personal, Melinda lo observa con una mezcla de compasión y distancia. El hombre que alguna vez le habló de cambiar el mundo, ahora vive obsesionado con lo que no logró. La filantropía, que en la línea real de la historia fue un estandarte de redención, aquí nunca florece con la misma fuerza. Gates dona dinero, claro, pero sin la legitimidad que da la grandeza, sus gestos parecen menores. La Fundación Gates existe, pero no es la fuerza global que lucha contra la malaria o financia vacunas. Es apenas una organización más en un océano de iniciativas privadas. El impacto que pudo tener en la salud global se desvanece, como si incluso la vida de millones de personas dependiera de aquella alianza perdida con IBM. El mundo, privado de la visión hegemónica de Microsoft, sigue un rumbo distinto. La informática es menos democrática, las computadoras personales son más caras, la estandarización nunca llega del todo, el correo electrónico se fragmenta entre sistemas incompatibles y la conectividad tarda más en ser universal. Incluso la llegada de Internet a las escuelas en África y América Latina se retrasa, porque nadie logra abaratar los costos como lo hizo Microsoft en nuestra realidad. El resultado es un mundo más dividido. Países enteros quedan al margen de la revolución digital durante décadas. La desigualdad tecnológica se convierte en un muro invisible, una cicatriz en la historia colectiva. Para Gates, este fracaso colectivo se convierte en una culpa íntima. Se obsesiona con la idea de que él pudo haber cambiado ese destino. Se encierra en su mansión, rodeado de libros y prototipos que nunca llegaron a ver la luz. Se levanta de madrugada para revisar antiguos contratos, como si pudiese encontrar en los detalles el error que lo condenó. En su mente, la reunión con IBM en 1980 se repite una y otra vez. El ejecutivo que lo rechazó se convierte en un fantasma. Demasiado joven, demasiado arriesgado. Dos frases que arruinaron su vida. Dos frases que, con el tiempo, suenan más como una maldición que como una decisión empresarial. El declive se acelera en la década de 2010. Mientras el mundo celebra la expansión de los teléfonos inteligentes, las redes sociales y la inteligencia artificial, Gates aparece en entrevistas con un rostro cansado, envejecido por el peso de lo que no fue. Sus ojos, alguna vez brillantes, reflejan un vacío imposible de llenar. El hombre que en otro universo fue ícono de ambición y éxito, aquí es símbolo de frustración. La ironía cruel es que sus rivales lo superaron justamente porque IBM le cerró la puerta. Apple, Google, Amazon, todos ocuparon el espacio que pudo ser suyo, y el mundo lo sabe. Los periodistas lo llaman el rey sin corona, un título que lo atormenta más que cualquier otra cosa. En este universo alternativo, la reflexión final es devastadora. Si Gates hubiera cerrado aquel contrato, el mundo digital habría nacido más pronto, más accesible, más unificado.
Quizás la educación en países pobres hubiera cambiado. Quizás millones de vidas se hubieran salvado gracias a una filantropía más poderosa. Quizás Internet hubiera transformado la política global una década antes, pero nada de eso ocurrió. En cambio, la humanidad caminó por un sendero más lento, más desigual, marcado por luchas corporativas y retrasos en la innovación. La última imagen de este Gates alternativo es sombría. Un hombre de 70 años, sentado frente a una ventana en su mansión de Medina, observando el lago con un silencio insoportable. Sus manos tiemblan al pasar páginas de un libro que ya no comprende. Piensa en lo que pudo ser, en el universo paralelo donde su nombre significa algo más que fracaso, y mientras la lluvia golpea los cristales, susurra una frase que nunca dijo en público. Todo cambió por una sola reunión, una sola palabra, no. Ese es el peso de las historias que nunca ocurrieron. El recordatorio oscuro de que incluso los hombres destinados a la grandeza dependen de momentos frágiles, de decisiones tomadas en despachos cerrados, y que, sin esa chispa, incluso un genio como Bill Gates puede quedar reducido a un eco, a un fantasma de lo que pudo ser.